Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Bararduk y el Sinsangu por fin lo hicieron. Después de años de rumores, proyectos compartidos y una química que traspasó la pantalla, la pareja más admirada del entretenimiento turco selló su amor con una boda que ha dejado a todos sin aliento. Pero lo más impactante no fue solo la ceremonia, sino lo que confesaron en la emotiva entrevista que dieron justo después de decir sí, acepto. La entrevista comenzó con Bararduk, visiblemente emocionado, compartiendo palabras que tocaron el corazón de millones. Todavía no se siente real. Es como si estuviéramos en un sueño del que no queremos despertar. Finalmente nos encontramos, finalmente nos elegimos, dijo con una sonrisa que hablaba más que 1000 palabras. Su voz temblaba ligeramente, reflejando la intensidad del momento. El Sinsangu, que se encontraba a su lado, intentaba mantener la compostura, pero no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. Es demasiada felicidad junta, susurró antes de que las lágrimas comenzaran a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría pura, sincera, de esas que solo se experimentan pocas veces en la vida. La historia de amor entre Bar y Elçin no ha sido un secreto para nadie. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Kiral Kask, los fans no han dejado de especular sobre una posible relación fuera de cámaras. Aunque ambos siempre mantuvieron la discreción, la tensión romántica entre ellos era evidente incluso en los eventos públicos. Y ahora, esa fantasía que muchos tenían se ha convertido en una realidad que ha emocionado a sus seguidores en todo el mundo. Durante la entrevista, Bar también compartió un momento muy íntimo de la ceremonia, cuando vi a Elçin caminar hacia mí, vestida de blanco, con esa sonrisa, sentí que el tiempo se detenía. Era como si todo en mi vida hubiera llevado hasta ese momento. Sus palabras, sencillas pero cargadas de emoción, provocaron aplausos entre los presentes y millones de reacciones en redes sociales. Elçin, por su parte, confesó que nunca imaginó que su historia con Bar llegaría tan lejos. Al principio éramos solo compañeros de trabajo, pero algo en él siempre me hizo sentir segura, comprendida. Con el tiempo, ese lazo creció hasta convertirse en amor. Y hoy, aquí, me doy cuenta de que no podría haber elegido a nadie mejor para compartir mi vida. La entrevista estuvo llena de pequeños gestos que hablaban más que las palabras, miradas cómplices, caricias suaves en las manos, risas compartidas y ese brillo en los ojos que solo el amor verdadero puede provocar. Cada segundo fue una prueba de que lo que une a Bar y Elçin va más allá de las luces y las cámaras. Uno de los momentos más virales de la entrevista fue cuando Bar se volvió hacia Elçin y le dijo, «Gracias por no rendirte. Gracias por elegirnos cada día, incluso cuando no era fácil. Eres mi hogar». Ante esas palabras, Elçin no pudo contener el llanto. Se abrazaron con fuerza, mientras los reporteros presentes guardaban silencio, respetando la intimidad de ese instante. Después de ese abrazo lleno de significado, la entrevista tomó un giro aún más personal. Los periodistas, conmovidos por la autenticidad de la pareja, decidieron dejar de lado las preguntas planeadas y simplemente dejar que Bar y Elçin hablaran desde el corazón. Hay algo mágico en compartir la vida con alguien que conoce tus silencios, continuó Bar, entrelazando sus dedos con los de Elçin. Con ella, no necesito hablar para sentirme comprendido. A veces, una mirada, una pausa, un gesto, dicen todo lo que las palabras no alcanzan. Nunca pensé que alguien pudiera leerme tan profundamente. Elçin asintió, secándose las lágrimas. Él es mi calma en el caos. En esta industria donde todo se mueve tan rápido, donde las emociones muchas veces se confunden con expectativas, él fue siempre mi refugio. Incluso cuando estábamos distanciados, incluso cuando cada uno seguía su camino, yo sabía que, de alguna manera, nuestros caminos se volverían a cruzar. Las redes sociales estallaron con mensajes de amor, apoyo y emoción de fans de todas partes del mundo.
Videos de la boda, de la entrevista, de momentos espontáneos entre ellos, comenzaron a circular con millones de reproducciones en cuestión de horas. Las etiquetas almohadilla Barielín, almohadilla la boda del año y almohadilla Kiralkak para siempre se volvieron tendencia global. Los seguidores más antiguos del dúo recordaban con nostalgia escenas de Kiralkak que, en retrospectiva, parecían presagiar esta unión real. ¿Recuerdan cuando Daphne le dice a Homer, me enamoré de ti sin querer, era una señal? Comentaban en foros y páginas de fans. La ficción se había convertido, finalmente, en una realidad que nadie quería dejar de mirar. Durante la charla, también compartieron anécdotas inéditas de su relación. Bar recordó el primer momento en que supo que sentía algo más que amistad por el Sin. Estábamos grabando una escena complicada, había tensión en el set. Ella se acercó, me dio una palmada en la espalda y me dijo algo muy simple, todo va a salir bien. Fue en ese instante, con su voz suave y su mirada decidida, que algo cambió en mí. Elsin, entre risas, confesó que durante mucho tiempo se negó a aceptar sus sentimientos. Tenía miedo. Miedo de arruinar una amistad hermosa, miedo de que no fuera correspondido, miedo de que fuera solo una ilusión causada por el trabajo conjunto. Pero con el tiempo, esos miedos se fueron disipando. Lo que sentía por Bar crecía, incluso cuando intentaba negarlo. Uno de los momentos más dulces de la entrevista fue cuando se les preguntó sobre el futuro, planes para una familia, proyectos juntos. Bar respondió primero, queremos tomarnos el tiempo para disfrutar esta nueva etapa. No tenemos prisa. Pero sí, soñamos con tener una familia, con criar hijos que crezcan sabiendo lo que es el amor verdadero. Elsin sonrió ampliamente ante esas palabras. Y nos encantaría volver a trabajar juntos. Hay algo mágico cuando actuamos lado a lado. Pero esta vez, sin esconder nada, con la libertad de ser quienes somos de verdad. El reportaje concluyó con un mensaje que ambos quisieron enviar a sus seguidores. Gracias por creer en nosotros incluso cuando nosotros aún no lo hacíamos, dijo Bar. Su apoyo, su amor, su paciencia, han sido parte de este viaje. Este amor también les pertenece a ustedes. Y recuerden, añadió Elsin, el amor no siempre llega como en las películas. A veces toma tiempo, a veces se esconde en la rutina, a veces se disfraza de amistad. Pero cuando llega de verdad, lo sabes. Lo sientes en lo más profundo. Y vale cada espera, cada duda, cada paso. El equipo de producción apagó las cámaras con una sensación de haber presenciado algo único, irrepetible. No era solo una entrevista más. Era un testimonio de amor, de vulnerabilidad, de verdad. Y mientras el sol comenzaba a caer, pintando el cielo de tonos dorados, Bar y Elsin se alejaron tomados de la mano, riendo como dos adolescentes que recién empiezan a vivir su historia. Si esta historia también tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartir este video con tus amigas. Porque el amor verdadero, como el de Bar y Elsin, merece ser contado, celebrado y recordado. Hasta la próxima, queridas amigas.